La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean siempre con ustedes y con todos nosotros. En esta ocasión vamos a continuar con el manual del discipulado con la primera lección. Todo lo que nosotros hacemos está relacionado con Dios. Dios es el origen de todas las cosas, nuestra esperanza está en Él, todo procede de Él y para Él. Por lo tanto, primero es necesario conocer quién es Dios y vamos a tener confianza y esperanza en Él. Lo revelado por nuestro Señor Jesucristo de manera específica lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo tenemos de manera general. Jesucristo habló claramente, que nos explicó que hay tres personas divinas unidas en su naturaleza de manera especial, de manera perfecta. Los tres integran al Dios verdadero de una manera unida. Y es precisamente que Jesús, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, hablándole a los discípulos, en el contexto hay toda una narración que tiene que estar conectada con este pasaje. Pero como estamos aludiendo directamente a la explicación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús le dice a los discípulos de esta manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note allí que Jesús dice yo. 1. Voy a rogar al Padre. 2. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está mencionando las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para confirmar que es el Espíritu Santo, el Consolador, el versículo sigue diciendo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, está en compañía de ustedes, pero luego estará en ustedes, dentro de ustedes. Todo es un proceso que se desarrolla dentro de la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Pero aquí Jesús, de manera específica, nos menciona las tres personas divinas en un mismo acuerdo sobre el plan desarrollado por nuestro Señor Jesucristo. Después de haber resucitado de los muertos, dándole las últimas instrucciones en la Gran Comisión, le dio unas órdenes. Y en esas órdenes dicen así, en Mateo capítulo 28, del versículo 19 y 20, Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vuelve Jesús a mencionar otra vez las tres personas divinas en esta ocasión. Lo van a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Las tres personas divinas en una misma comisión, en una misma gestión, en un mismo trabajo de bautizarlos. Vuelve Jesús de manera específica a mencionar las tres personas divinas en una misma acción, tomando en cuenta que forman una unidad indivisible. En el Antiguo Testamento se nos menciona de manera general, pero también se implica la singularidad y la pluralidad. Cuando Dios nos habla en el libro de Génesis, capítulo 1, con la creación de los cielos y la tierra y todas las cosas creadas por Dios y puestas en orden, con esa estructura como es Dios ordenado, en el versículo 26, versículo 27 del capítulo 1 del libro de Génesis, ahí aparece la singularidad y la pluralidad. Dice la porción bíblica: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que están en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note allí que Dios dice en singular: y dijo Dios. Y luego se pluraliza: hagamos. Están construyendo al hombre. Están diseñando al hombre a su imagen y semejanza.
Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero sopló, en el capítulo 2 nos especifican los detalles, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense que allí hagamos es una pluralidad. Por lo tanto, nosotros recibimos la imagen y la semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres seres personales nos transfieren de su personalidad y por eso nosotros tenemos esa personalidad transferida por Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego hay otra narración en el mismo libro de Génesis, porque Dios, después del diluvio, de ajusticiar a aquellos incrédulos, rebeldes y pervertidos, Noé tiene misericordia de parte de Dios porque buscó la comunión, la relación con Dios y se apartó del mal y no sufrió en el diluvio ni él ni su familia. Después del diluvio Dios les da instrucciones y les dice, miren, ustedes ahora se van a multiplicar y se van a esparcir sobre la tierra. Pero un grupo de ellos decidieron hacer lo contrario, concentrarse en una ciudad y construir un gran edificio para, según ellos, que llegara al cielo. Se pusieron de acuerdo y se pusieron a construir eso, pero ellos estaban también sospechosos de que Dios, así como los había justiciado en el diluvio, aquellos rebeldes, por ellos estaban conscientes que estaban llevando la contraria a Dios y por lo tanto temían de una represalia, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a llamarnos Babel, que significa confusión. Dios, por si acaso Dios nos confundiera, ok. Pero dice que descendió Jehová para ver la ciudad en Génesis 11 del 5 al 8, ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, los que estaban llevando la contraria. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todos hablaban, no sé si castellano, hebreo, inglés, pero hablaban un mismo idioma. Entonces Dios dice, mire, ahora descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, porque Dios les había dicho que se esparcieran. Pero note allí que la pluralidad, los tres seres unidos de manera perfecta, vienen en consenso y confunden a aquella gente. Descendamos y confundamos. Otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de la generalidad, de la singularidad y la pluralidad, es Isaías capítulo 6. Isaías hace la narración en ese capítulo que él ve la gloria de Dios, la manifestación poderosa de Jehová, rodeada de unos seres especiales allí que se manifiesta ante él esa revelación. Y él ve que eso se le viene acercando y él dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habita en medio de labios inmundos, veo ahora la santidad de Dios, bueno, me va a pasar algo. Y él ve que uno de los ángeles que estaban allá cerca del trono toma una tenaza y va a un altar que según la revelación estaba allí, y toma un carbón encendido y se viene hacia él y se lo coloca por la boca. Y le dice, mira, ahora tu culpa es limpiada. Y él, bueno, se siente contento, emocionado, porque en lugar de Dios hacer un juicio por su naturaleza pecaminosa, Dios tiene misericordia, lo bendice y lo limpia. Pero después que queda limpiado de su culpa y queda contento allí, Dios le hace un llamado. Dice, después oí la voz de Jehová, del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? Tengo un trabajo que hacer. ¿Quién irá por nosotros? Fíjense, ¿a quién enviaré? En forma singular. Pero luego aparece el plural, ¿a quién irá por nosotros? La misma unidad de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Isaías dice, respondí yo,
si ya me limpiaste, si me bañaste con tu misericordia, bueno, estoy a la orden, envíame a mí. Y lo envió a llevar el mensaje al pueblo de Israel. Así encontramos la singularidad y la pluralidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente que el Nuevo Testamento es mucho más específico porque Jesús nos reveló cosas que no se fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Así que cuando hablamos de Dios, hablamos de la unidad de tres seres personales que entendemos que en el Antiguo Testamento no habían entendido eso, y durante el ministerio de Jesús tampoco entendían eso, y por eso ellos rechazaban a Jesús, porque ellos le decían, bueno, tú siendo hombre te haces Dios. Pero Jesús no podía mentir porque era de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, y de esa manera les comunicaba eso. Continuando con el mismo tema sobre quién es Dios, habíamos hablado de los tres seres espirituales unidos en la misma naturaleza. Y aquí tenemos una conversación directa de Jesús con sus discípulos, donde Jesús explica en una forma mucho más amplia la unidad que existe entre estos tres seres, con su misma naturaleza desde la eternidad. En Juan capítulo 14 encontramos una conversación de Jesús con los discípulos, y Jesús les dice, miren, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, crean en Dios, pero también crean en mí, de la misma manera, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares chéveres, y si así no fuera yo no lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y si me fuere, prepararé lugar y vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y ustedes ya saben a dónde yo voy. Claro, él estaba diciendo las moradas del Padre. Y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás, Señor, tú no nos has llevado a la casa del Padre. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde tú vas. Entonces, Tomás le está diciendo, bueno, si tú nos muestras el camino, si nos llevas allá, ya nosotros vamos aprendiendo el camino. Tomás está pensando en unas cosas terrenales, porque el Mesías, están pensando en el Mesías terrenal, y están pensando en un camino terrenal. Entonces Jesús le dice, Tomás, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino a las moradas celestiales hacia el Padre, soy yo el que los voy a llevar. Y eso es verdad. Y allí lo que hay es vida, calidad de vida. Si me conocieras a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, Felipe oyendo la conversación le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense que todos los discípulos estaban atentos a la conversación, pero Felipe también, él dice, bueno, pero nos está hablando del Padre. Y Felipe le dice, bueno, pero preséntanos al Padre, para que nos diga, bueno, mucho gusto, este es mi Padre. Pero tú no nos has mostrado al Padre, no sabemos quién es tu Padre. Tú nos hablas de un Padre, ¿verdad?, en las moradas celestiales, pero nosotros no lo hemos visto. Si tú no los muestras, entonces es otra cosa. O sea, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues como tú dices, muéstranos al Padre. Jesús le está diciendo, mira Felipe, el que me vio a mí, vio al Padre, porque así como soy yo, así mismo es el Padre, es igualito a mí. Él es santo y yo soy santo, una misma santidad. Él es el Todopoderoso y tú me has visto a mí que ninguna de las cosas que yo he dicho y he ordenado ha fallado. También tengo todo poder en el cielo y en la tierra.
El Padre los ama y yo también los amo, un mismo amor. Entonces ve, Felipe, que no necesito presentarte a mi Padre porque mi Padre es igualito a mí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense que estamos de acuerdo, estamos unidos. El Padre y yo trabajamos juntos. Todo lo que tú estás viendo es un acuerdo entre el Padre, el Hijo, y por supuesto que ahí está en el mismo acuerdo del Espíritu Santo. Y Él le dice, por favor, créame que yo soy en el Padre. Yo y el Padre tenemos una unidad perfecta. Y el Padre en mí también, de otra manera, créanme, si no me creen a mí lo que les estoy diciendo, créanme por lo que están viendo, mis obras. Es más, les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Para que se den cuenta que el poder que actúa en mí, también actúa en el Padre, pero actúa en el que cree en mí. Y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. He aquí pues una conversación de Jesús con sus discípulos, donde Jesús les explica más ampliamente que son de la misma naturaleza, que permanecen unidos, que permanecen integrados y que todas las decisiones vienen en conjunto. Por lo tanto, Dios está integrado en tres seres espirituales. Y son seres espirituales porque, como dijo Jesús, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así le dijo Jesús a una mujer que la Escritura no menciona su nombre, sino que la llama la samaritana, que Jesús estuvo dialogando con Jesús y Jesús le dijo que Dios es espíritu, y porque ella estaba hablando sobre el lugar de adoración. Ella dijo, bueno, ustedes los judíos tienen su templo de adoración, nosotros aquí en Samaria tenemos nuestro centro de adoración, que ellos tenían un templo en el lugar llamado en el monte de Gerizim, en Samaria. Y ellos decían, nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. Y Jesús le dijo, mire, es necesario que el que se acerca a Dios se acerque espiritualmente por medio de la fe, porque Dios es espíritu. Entonces, ni es aquí en Samaria, ni es en Israel, sino por la fe, no importa el sitio, sino que debe adorar a Dios en espíritu. Luego, cuando hablamos de todas estas cosas, de quién es Dios, y que hablamos de la unidad de ellos, tiene que ver con los atributos, que posteriormente le vamos a seguir hablando de detalles de los atributos de Dios, ¿no? Ok. Pero también vamos a hablar de la personalidad en Dios, porque estamos hablando de tres seres personales. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las características de un ser personal que están en Dios y están en nosotros. Están en Dios porque Él es así en su naturaleza, y están en nosotros porque Él nos las transfirió cuando nos hizo a su imagen y semejanza. La primera característica es un ser inteligente que tiene sabiduría. Y esto nos diferencia de los animales. Fíjense que la personalidad que tenemos fue transferida por Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza. El salmista, en el Salmo 147:4, él dice que Dios cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Fíjense lo siguiente. Hoy los científicos dicen que las estrellas están agrupadas en núcleos de billones de kilómetros que lo llaman las galaxias. Se dice que nosotros vivimos en la galaxia de la Vía Láctea. Cada galaxia está agrupada por millones y millones de estrellas. Y los científicos dicen que mediante todos esos descubrimientos que han venido haciendo con los satélites y esos telescopios gigantes y los que han enviado por el espacio y recorren todo eso,
que el universo está poblado por millones de galaxias. Imagínense, si una galaxia tiene millones y millones de estrellas, astros, y en este caso el de la Vía Láctea también tiene planetas, y cada galaxia son millones y millones de galaxias, entonces ¿cuántas estrellas hay? Y dice que él cuenta el número de las estrellas, él sabe el número. Fíjense que nosotros tenemos nuestro cabello y no tenemos la capacidad de saber cuántos cabellos tenemos. Pero Jesús dijo que Dios tiene nuestros cabellos contados. Es más, fíjense la capacidad de memoria, de inteligencia de Dios. Dice que a todas ellas llama por su nombre. Imagínense millones y millones y millones de estrellas y millones de galaxias, y Dios conoce la ruta, el rumbo, la cantidad y el nombre de cada una. Imagínense la capacidad de inteligencia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia tenemos nosotros si Él nos diseñó a su imagen y semejanza? Somos unos seres inteligentes con una capacidad asombrosa y extraordinaria. Otra cosa muy importante que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la inteligencia de Jesús. Dice en Mateo capítulo 13, 54, cuando Jesús volvía de Judea a Galilea, dice, y venido a su tierra, donde él se crió como humano, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vaya, qué hombre tan sabio, tan inteligente, los más estudiados de Israel, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los integrantes del Sanedrín, los ancianos de Israel, no podían igualar a la inteligencia y la sabiduría de Jesús. Ellos vinieron con un sinnúmero de preguntas y Jesús se las respondía todas. Y cuando Jesús les preguntaba, no hallaban qué responder. Entonces, notamos allí que la inteligencia de Dios es infinita, pero que también la inteligencia que Él puso en nosotros es muy grande. Y usted tiene esa inteligencia y esa sabiduría de Dios, y es importante que aprendamos a vivir conforme a la inteligencia y la sabiduría. Usted no es ningún bruto, usted no viene de ningún animal, usted viene del Dios inteligente, todopoderoso, y tiene una gran capacidad de inteligencia que Dios ha puesto en su cerebro para que usted la desarrolle, la use y sea una persona extraordinaria con esa capacidad. No nos dejes de estar en contacto porque esta lección continúa. Dios me lo bendiga.